Vamos a recordar un poquito algo de la predicación anterior, en el que tratábamos un tema donde el Señor trataba con los fariseos, escribas fariseos, acerca de siempre le ponían peros a lo que él hacía, y en esa ocasión le reclamaban que sus discípulos no se lavaban las manos para comer, y después que él comía con publicanos, con pecadores, se unía, se contaminaba, según ellos. El Señor les mencionó una frase muy dura, que lamentablemente a veces se puede aplicar también a algunos cristianos en algunas iglesias. El Señor les respondía y les decía: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es una frase muy profunda que involucra un sinnúmero de aspectos, pero como pusimos en el título de esta reflexión, vamos a aludir al legalismo, que de alguna manera era la postura de esos fariseos, y las palabras que el Señor decía ya habían sido profetizadas por Isaías. De alguna manera más bien es una repetición de esa profecía, un recordatorio del Señor que lamentablemente se estaba cumpliendo en ellos en esos momentos. Las mismas actitudes del tiempo de Isaías, las mismas desviaciones, las estaban cometiendo en el tiempo de Jesús. Y el detalle es que el Señor fue muy duro en estos señalamientos, y tenía mucha razón, porque lamentablemente los fariseos, con el propósito supuestamente ellos de hacer cumplir a la gente la ley, habían ido un poco más allá con ese legalismo, y habían ellos creado, además de lo establecido por Dios, mandamientos de hombre, reglas de conducta o actitudes que para ellos eran más importantes. El Señor les decía: cuelan el mosquito y se comen el camello. Ponen la atención en cosas mínimas que no tienen trasfondo o influencia en el aspecto espiritual. Y de alguna manera el legalismo involucra un aspecto de humanismo. Lamentablemente, en estos tiempos, una plaga que se está metiendo a las iglesias es precisamente el legalismo. Algunos autores decían que hay varias cosas a las que debemos de poner atención en nuestras iglesias en estos tiempos, precisamente con esta crisis que estamos viviendo, con esta cuarentena, con todos estos aspectos que se están dando. Uno de los aspectos que están amenazando a las iglesias, sobre todo a los siervos, son las finanzas. Y ya desde antes que se diera este aspecto, ya empezaban a surgir iniciativas humanas, mandamientos de hombres, donde supuestamente yo llegué a ver en YouTube, que son los canales de medios en donde la mayoría está echando mano para informarse, pero no faltaban las predicaciones de aquellos que hasta lloraban y se rasgaban sus vestiduras y decían que Dios les había revelado que ya no debe existir el diezmo, según ellos por revelación divina.
posiblemente tuviesen razón. El diezmo no. Pero cuando tomamos el diezmo como referente y lo comparamos con lo que dice el Nuevo Testamento, en ese sentido les voy a dar la razón, porque el Nuevo Testamento establece que debemos dar de acuerdo a cómo fuimos bendecidos. ¿Eso elimina el diezmo? Si somos estrictos, si usted va a dar de acuerdo a cómo fue bendecido, el diezmo es una muy pequeña cosa para darle a Dios. 1 peso de 10 es muy poco. Si agarramos esa proporción del Nuevo Testamento, usted no va a dar 10, se va a hacer muy poquito. Si usted fue muy bendecido, va a dar de acuerdo a cómo fue bendecido. Si es así, en ese sentido, adelante, eliminen el diezmo y tomen lo que dice el Nuevo Testamento. Y usted mismo va a razonar que el diezmo es muy poco y va a dar en proporción a lo que fue bendecido, y tiene que ser más de 10. Entonces, si así es aceptado, pero sabemos que la intención detrás de eso no es esa. La intención del diezmo es alegar o defender que no se debe de dar, que el evangelio no se vende. Nunca ha sido ese el propósito. Y quien dice que el diezmo debe ser eliminado, y lo peor de todo es que lo empieza a enseñar a otros y le echa la culpa a Dios que se lo reveló. Si su propósito es no dar a la iglesia, no dé, pero no contamine a otros con cosas que no son ciertas. Dios no puede revelar eso. Dios se conforma con que le demos al menos el diezmo. Pero vamos a suponer que lo eliminemos. Dios no se puede contradecir. Quien empieza a elaborar estas doctrinas y preceptos y mandamientos de hombre, se va a enfrentar un día con Dios. Porque si su propósito es ya no dar, está eliminando la provisión que Dios da cuando damos. Está haciendo a un lado los principios divinos. Dad y se os dará. Sembrar para recoger. Más bienaventurado es dar que recibir. Y al que da poco, poco se le va a dar. Y al que da mucho, mucho se le va a dar. Todos esos principios son eliminados por esa enseñanza. Cuando que si lo tomamos en el sentido total del mensaje de Dios, primero Dios está desarrollando en nosotros, cuando nosotros cumplimos mínimamente con el diezmo, es que desarrollemos nosotros una mayordomía, que nos eduquemos, que seamos dadores alegres, porque también el diezmo y las ofrendas que se le dan a Dios son un elemento de adoración. También a Dios se le adora de esa manera, y Dios ama al dador alegre. Entonces Dios incluso nos está poniendo esos aspectos, pero eso es cuestión de fe, porque el dar es transmitirle a Dios que estamos confiando en que Él va a proveer. Entonces es parte de lo que utiliza Dios para educarnos en la fe. ¿Me está entendiendo? Todos esos aspectos, las personas que enseñan eso los están eliminando. Dios no puede dejar esos principios de lado. Dios es un Dios sabio y no necesita del hombre para obligar a la gente a hacer lo que Él quiere. Él tiene algo bien establecido con ciertos propósitos. Sería sabio mejor que nosotros nos adaptáramos a esos principios de Dios, porque cuando nosotros los aceptamos como Dios los está dando al hombre, van a ser de bendición, van a ser para bien del hombre. Y el hombre, los hombres,
que dicen que Dios les reveló tales cosas, ni siquiera bien estructurado, ni siquiera con un trasfondo de la completa palabra de Dios, con todas sus enseñanzas. Dios es un Dios que provee. Jehová Jireh es uno de sus nombres. Dios es mi proveedor. Y en ninguna otra parte de toda la economía de Dios encontramos este contenido que dice en su palabra: y probadme en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y les daré hasta que derramaré mi bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Entonces, ¿eliminamos todo eso que Dios ha provisto? Probadme. Dios nos invita a que lo probemos. Lo estoy hablando muy fácil, pero a veces, a todos, a veces nos cuesta trabajo dar. A veces nos ponemos a pensar en todos los gastos que tenemos, cómo lo vamos a administrar, a dónde lo vamos a dirigir, lo que yo necesito. Y pienso, si yo quito mi diezmo, que es lo mínimo que le podemos dar a Dios, si yo quito mi diezmo, me va a faltar para esto, para lo otro, y empiezo a preocuparme entonces cuando doy mi diezmo voy preocupándome por todo eso. Dios nos está invitando a que lo probemos. Dios nos está invitando a que quitemos nuestros argumentos humanos lógicos y que apartemos el diezmo, oremos con Él, diciéndole lo que salga del corazón. Dios está consciente de nuestras necesidades. Padre, yo voy a obedecerte por fe, tengo estas necesidades, sé que no me alcanza todo, pero tú dices que yo te pruebe. Entonces yo voy a cumplir y a obedecer lo que tú estableces. Y en fe voy a esperar que tú me proveas. Tú me dices, probadme. Te voy a probar. ¿Me entiende? Si usted elimina eso del diezmo, que porque Dios se lo reveló, de entrada, esto está falsificando la firma de Dios. Dios no revela eso. Porque Dios se contradiría con todo lo demás de su palabra, con toda la totalidad. ¿Sabe usted que también puede ser herejía predicar una verdad desprendida del todo? Puede ser una herejía. Entonces, bueno, lo que quiero abundar en esto es que muchas veces el legalismo no está basado en Dios, sino está basado en el hombre. De manera general, ¿en qué consiste el legalismo que practicaban los fariseos, que practicaban en los tiempos de Isaías, los mismos sacerdotes, las autoridades espirituales y el mismo pueblo? Todos en el fondo siempre tenemos que luchar, buscar que no caigamos en legalismos. En el fondo, nuestra naturaleza caída, nuestra antigua naturaleza, el viejo hombre del que hablan las epístolas de Pablo, es el que nos traiciona. En el fondo, el legalismo está mezclado con humanismo. En el humanismo, el centro de la atención es el hombre, el centro de todo es el hombre y la capacidad que tiene el hombre. Y en el fondo, cuando caemos en el legalismo, es el hombre el que está ayudándole a Dios a crear más leyes, a crear otros mandamientos que tal vez se le olvidaron a Dios y hay que ayudarle. En el fondo, el legalismo son pautas de conducta, normas de todo tipo, éticas, morales, espirituales, que el hombre crea. Y no necesariamente son malas. Que el hombre crea, pero el error es que se los quiere imponer a los demás. Patrones de conducta, reglas, normas, costumbres, tradiciones, formas de vida. Él mismo las crea y no necesariamente son malas. Por ejemplo, si yo quiero edificar más mi vida espiritual y
me disciplino para levantarme temprano, a orar y a leer la escritura, es algo muy bueno. Es algo que muchos deberíamos de hacer, porque eso va a contribuir a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestro entendimiento de las escrituras, a través de la oración buscar el rostro de Dios, todo eso. Y es una conducta que yo voy a buscar hacerla rutina y me voy a disciplinar para que sea un hábito en mí. Nadie puede decir que eso es malo. Lo malo está en que ese patrón de vida que yo estoy estableciendo en mí como hábito para mi fortalecimiento espiritual personal, ahora se los voy a querer imponer a los demás. Y todos los que no hagan o lleven a cabo ese patrón de conducta, de hábito, van a estar mal. Y se los voy a señalar. Y el siguiente paso va a ser que todo aquel que no cumpla con ese estilo de vida se va a ir al infierno, o va a perder su salvación, o posiblemente porque no practica eso, Dios no lo va a escuchar y Dios no lo va a bendecir. ¿Me está entendiendo? Y estoy manejando algo válido, pero que cuando ya traspaso las normas establecidas por Dios en su palabra, ya me estoy convirtiendo en un ayudador de Dios. Yo mismo creé esas normas, ese estilo de vida, esos hábitos que, no siendo malos como esencia, lo malo está en quererlos imponer. Y lo malo está en que continúo, y el siguiente paso es establecer que quien no los cumpla no agrada a Dios y tiene el peligro de perder su salvación o de no conseguir que Dios conteste y que Dios se agrade con él. No, esa persona que no cumple con eso no va a ser aceptada por Dios. Y me esfuerzo porque yo veo que eso es válido y es algo elevado, algo que muchos ya quisieran tener. Y trato de convencer a los demás de que se ajusten a ese patrón y a ese esquema. Me vuelvo en un ayudador de Dios. Dios no quiere ayudadores. Un ayudador es el que busca colaborar con Dios, o busca ayudar a Dios, no solo a cumplir los preceptos de Dios, sino incluso ir más allá. Un ayudador es el que tiene creatividad, que toma la iniciativa, que incluso, aunque suene feo, pero le está leyendo los renglones a Dios y le está corrigiendo la plana, porque a Dios se le olvidó meter en sus mandamientos y en su palabra este tipo de vida, este tipo de disciplina, estos hábitos que ayudarían al crecimiento espiritual de la gente. Me vuelvo un ayudador de Dios. Dios no necesita de ayudadores. Dios quiere en su obra colaboradores. Es diferente. El colaborador es el que se sujeta a Dios, el que le dice: heme aquí, Señor, el que está dispuesto a obedecer a Dios en sus principios, en sus preceptos, tal como Él los estableció. A Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches platicando con Dios, se le dijo, se le dio en esos 40 días y 40 noches, además de otras cosas, se le presentó el modelo perfecto del tabernáculo. Y le dijo el Señor: construirás el tabernáculo de la manera que te fue mostrado. No le vas a añadir, no le vas a poner, no le vas a mover, no le vas a pintar de otro. Harás
el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado. No le vas a añadir. Esos son los colaboradores, los que se sujetan a los principios de Dios. Dios no necesita ayudadores que le agregan, que le acomodan y que tienen iniciativa. No, un colaborador, que son los que quiere Dios, son los que se sujetan. La plaga del legalismo. Efesios 2, perdón. Vamos a leer. En Efesios 2 habla todo acerca de la gracia. Dice, inicia el capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. De alguna manera el legalismo es hacer algo el hombre, ya sea para no perder la salvación, o ya sea para buscar a través de eso que hace ser aceptados por Dios. ¿Ve usted el peligro, la sutileza de lo que está involucrado en el legalismo? Nosotros no podemos hacer nada para cuidar la salvación. Por gracia sois salvos. Eso Dios lo estableció. Es soberanía de Dios. Es decisión de Dios salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera nada para buscar no perder la salvación. Eso es otro tema. Sí, nosotros tenemos responsabilidades de santificación, de obediencia, de guardar los mandamientos, pero todo eso no es para que no perdamos la salvación. No tenemos que hacer nada. Ya Dios la hizo. Ya Dios lo hizo. Ni tampoco tenemos que hacer cosas para poder obtener la aceptación de Dios. Cuando usted recibe respuesta de Dios, no es por algo que usted haya hecho. Es por gracia. Y seguro usted, aunque suene feo, pero muchas veces le fallamos a Dios. No hacemos su voluntad. Desobedecemos. Y sin embargo, Dios contesta. Dios nos bendice. Esa es la gracia de Dios. Es difícil entender a veces cómo funciona todo esto, pero vayamos aclarando algunas cosas para tratar de entenderlo. La palabra de Dios dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Me está entendiendo? Santiago habla de fe y obras y fe. Pero cuando hablamos bajo el contexto de como lo está estableciendo el Espíritu Santo en su palabra, tenemos que entender, nada de lo que hagamos sirve para no perder la salvación. Nada de lo que hagamos sirve para buscar y obtener la aceptación de Dios. La salvación ya nos las dio el Señor a través de Jesucristo. La aceptación que el Señor hace de nosotros es a través de Jesucristo, no es a través de lo que hagamos.
estamos obligados a hacer cosas como respuesta al amor de Dios. Y esas cosas no son meritorias para algo. Tenemos la obligación de ser buenos. Todo lo que Dios estableció, Él lo estableció con el propósito de que nos ubiquemos. Otra vez, estamos obligados a hacer buenas obras como respuesta al amor de Dios. Estamos obligados a santificarnos. Estamos obligados a santificarnos. Tenemos que asumir las responsabilidades. Muchas veces nosotros nos concentramos en los derechos que tenemos como hijos de Dios, como herederos y coherederos de las promesas. Siempre como que ponemos más atención en los derechos que obtenemos al formar parte de la familia de Dios, como hijos de Dios. Pero desdeñamos las obligaciones que también tenemos. Es obligación nuestra santificarnos. Es obligación nuestra consagrarnos. Es obligación nuestra guardarnos de pecado. Es obligación nuestra buscar el rostro de Dios. Luchar. Dentro de nosotros existe una naturaleza caída y una inclinación hacia el mal y una atracción hacia cosas malas que Dios no aprueba, que nos causan deleite. En Romanos 8 mencionábamos que Dios ha dejado su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu podamos vencer las concupiscencias de la carne. Eso nos toca como obligación. El detalle es, bueno, tengo que mencionar que depende de la corriente teológica a la que pertenecemos. Enfatizamos, el calvinismo establece que la salvación no se pierde. El arminianismo al que nosotros pertenecemos establece que la salvación se pierde. Ambas posturas tienen fundamento teológico en la palabra para ser apoyadas. Nosotros como arminianos pensamos que se puede perder la salvación. Ahora, tenemos que subrayar, Dios no quita a nadie la salvación, ni Dios manda a nadie al infierno. La salvación nosotros la perdemos y nosotros escogemos ir al infierno, porque Dios ha provisto ya todo. Por gracia sois salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Los calvinistas nos critican que cuando nosotros hacemos énfasis en que tenemos que fe y obras y que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, y cuando tomamos la postura como el apóstol Pablo, que decía, no es que ya la haya alcanzado, sino que prosigo al supremo llamamiento al que Dios nos ha llamado, y etcétera. Entonces existen en la Biblia ambas porciones de Escritura que defienden cada aspecto, ¿no? Nosotros creemos que se puede perder la salvación. Simple y sencillamente es tan común en la actualidad y se va cumpliendo lamentablemente la palabra, la apostasía. Y en los postreros tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe, dice. El apóstata, los calvinistas dicen que un apóstata nunca se convirtió, pero la Escritura habla de la apostasía en Hebreos 6, en Hebreos 10, y define al apóstata. Lamentablemente la apostasía viene de dentro. De hecho, la apostasía es eso: apostatar de la fe, dejar de creer en algo que se creía, en algo que se vivió, que se experimentó. Leer Hebreos 6, ahí está la definición clara de la apostasía. Creemos entonces
que la salvación se pierda, no porque Dios la quite, sino porque uno la pierde. Tenemos libre albedrío. Lamentablemente el calvinismo elimina el libre albedrío. Nosotros decidimos. El Señor le decía a su pueblo: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges. Sucede en la actualidad lo mismo. De alguna manera el legalismo, lamentablemente, tiende a hacer a un lado los méritos de Cristo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, vuelvo a establecer lo que nosotros hacemos. Primero, estamos obligados a hacer lo bueno porque fuimos creados para buenas obras. Segunda, es como respuesta al amor y a la gracia de Dios que debemos obedecerle, que debemos guardar sus mandamientos, que debemos buscar nuestra santificación, que debemos consagrarnos, que debemos luchar para que a través del poder del Espíritu Santo venzamos los deseos de la carne. De alguna manera, el legalismo tiende a preponderar el obrar humano para buscar la aprobación de Dios. Y hablamos, por ejemplo, de conductas válidas y que en el sentido estricto serían válidas si quisiéramos que muchos cristianos tuviesen ese tipo de hábitos de levantarse a orar, a ayunar, a diezmar, etcétera. Pero tenemos que entender que ninguna de esas cosas son meritorias para obtener la aprobación de Dios. Porque si usted ve, se están basando en lo que el hombre hace y están haciendo a un lado la obra de Cristo. Si nosotros llegamos al Padre, es por Cristo. Si nosotros obtenemos la aprobación de Dios, es por Cristo. No es por nada de lo que hayamos hecho. La palabra es clara. Nuestras mejores obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Es imposible que lo que hagamos logre algo de Dios. Todo es por Cristo. Todo es a través de Cristo. Y el legalismo, mezclado con humanismo, hace a un lado a Cristo. ¿Me entiende? Lo profundamente erróneo. Y que al final, ¿de quién puede provenir eso si no es del infierno? Con una sutileza se va metiendo y el hombre va teniendo la preponderancia. No en vano hemos sido bien enseñados. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos dirigimos al Padre? Cuando lo alabamos, cuando nos enmarcamos en el patrón de oración maestra que Él estableció como esquema. Vamos a ajustarnos al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, examinando todo lo que conlleva el Padre nuestro, dónde está Dios, qué cosa va primero, qué cosa va después. Pero, total, nos comunicamos con Dios, ya sea que lo alabemos y le pedimos y le buscamos, pero siempre nuestra oración, ¿cómo termina? Siguiendo las pautas que Dios mismo estableció en su palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no agregamos al final esta frase, algo así no tiene sentido. Porque si nuestra oración llega al Padre, es por los méritos de Cristo. Si el Señor nos escucha, es por los méritos de Cristo. Y estamos haciendo a Cristo a un lado si no la mencionamos. El Señor mismo nos lo estableció. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es a través de Cristo. Es en base a los méritos de Cristo. Ahora, lo que nosotros obramos, ya dijimos, fuimos creados para buenas obras. Es como respuesta al amor de Dios. Y agregaríamos otro aspecto. Si nosotros no obedecemos y no
seguimos las pautas que Dios estableció, si no cumplimos con nuestras obligaciones, que esas son, estamos poniendo taponaduras. Estamos con esas taponaduras impidiendo que la gracia de Dios se manifieste a nosotros. Ahí sí. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia, por los méritos de Jesucristo. Pero aunque hagamos una oración bien estructurada con estos puntos que estamos considerando, pero hemos fallado en nuestras obligaciones, fíjese las consecuencias. Podemos contristar al Espíritu Santo y podemos impedir que esas bendiciones lleguen a nosotros. Dios es claro, si no cumplimos con los requisitos para que nuestra oración llegue al Señor, ¿cómo vamos a esperar que Él conteste? De entrada, el primer requisito, tenemos que ir delante de Dios humildes. Yo atiendo al humilde, y al altivo, al orgulloso, lo miro de lejos. De entrada, entonces, debemos ir humildes. Debemos dirigirnos al Padre y pedirle por los méritos de su Hijo, por el sacrificio llevado a cabo, por esa sangre derramada. Solo eso es lo que nos permite tener acceso al Padre. Pero podemos cumplir con toda la estructura, pero si hemos fallado, pero si no hemos cumplido, estamos impidiendo que la gracia de Dios venga a nosotros. Tenemos que estar conscientes. En cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro ser, existe. Todos estamos en peligro continuo de convertirnos en legalistas, en poner la atención a las cosas superfluas, o ayudarle a Dios a crear algo que seguro se le olvidó, y aunque sea espiritual, nos vamos a convertir en ayudadores de Dios, corrigiéndole la plana, haciendo a un lado los méritos de Cristo y poniendo el énfasis en nuestras obras. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la parábola del publicano y el fariseo que estaban delante de Dios. La oración del publicano es más, ni siquiera se atrevía a alzar su vista, y estaba consciente de su situación espiritual, y no se atrevía a alzar la vista de Dios porque él estaba humillándose, él estaba reconociendo. Él sabía que no tenía nada en sí. Estaba abriendo su corazón a Dios, humillándose, cumpliendo los requisitos y reconociendo lo que él era. Dice la palabra de Dios que él salió justificado. Es en donde la gracia de Dios puede actuar abiertamente. Y analicemos cuál era la oración del publicano. Del fariseo, perdón. El fariseo legalista. Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo oro 3 veces al día. Ayuno no sé cuántas veces a la semana. Pago mis diezmos y mis ofrendas. O sea, casi, yo no necesito casi de ti. Te vengo a presumir lo que soy, tienes una joyita. Legalismo, humanismo, fariseísmo. Aunque quisiera Dios manifestar su gracia en una persona así, ¿cómo lo hace? Si lo que está diciendo, soy perfecto, nada me falta. Y sinceramente no quisiéramos ser como ese fariseo, no en ese sentido negativo, legalista, no. En lo que él hacía, oraba 3 veces al día, ayunaba varias veces a la semana, cumplía con sus diezmos. No sería el modelo de cristianos que queríamos ser o que deberíamos
buscar que existieran y que estuvieran llenas las iglesias con gente que cumpliera con todo eso? Innegablemente que sí, quitándole el aspecto del legalismo. Pero me entiende que algo incluso que es válido puede convertirse por la actitud del corazón en algo que Dios rechace, porque al final el Señor dio en el clavo con los fariseos. Al final es del corazón donde salen todos los pecados. Y podemos lamentablemente ser como ese fariseo, tener un corazón, sí, para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, pero lamentablemente nos puede echar abajo todo nuestra actitud. El fariseo era la maravilla andando. ¿Qué le pasó a Satanás? El sello, fue el sello de la creación, dice el Señor en Ezequiel, en Isaías. Todo hubo fiesta en los cielos porque era hermoso, con un sinnúmero de dones y cualidades, el sello de la perfección. Pero todo eso hizo que naciese orgullo en su corazón. Y en el fondo, esa es la esencia del legalismo. Y podemos perder la brújula. Y podemos convertirnos usando cosas válidas y legítimas, como es la espiritualidad, empezar a dar cabida en nuestro corazón al orgullo, a la autosuficiencia, al creernos autosuficientes y caer en esa misma posición. El apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas diciéndoles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habéis comenzado en el espíritu y habéis terminado en la carne. Muchas veces, y en las iglesias existen siempre los legalistas. Tenemos que tener cuidado. Nosotros mismos nos podemos convertir en. Empezamos a crear normas de conducta, formas de vida, estilos de vida, qué comer, qué vestir, a dónde ir, qué visitar, qué no visitar, qué hacer, qué no hacer, porque creemos que eso nos gana la aceptación de Dios. Y creemos muchas veces que eso que hacemos, como consecuencia, va a venir la bendición de Dios. Y nos equivocamos. Y lo peor de todo es que creemos o buscamos, y supuestamente estamos actuando a favor de Dios, y buscamos que la gente se meta en ese esquema. Pero lo peor de todo es que a veces todos estos conceptos los empezamos a imponer. No es el Espíritu Santo que dejamos que sea que convenza de pecado, que convenza de juicio, que redarguya. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros tomamos, nos convertimos en el Espíritu Santo y entonces obligamos a que la gente se meta en ese esquema, en esas reglas éticas, en ese estilo de vida, en esos hábitos, en todo eso que creemos que es lo mejor, no solo la convencemos, sino llegamos a imponerles eso. Qué tremendo. Misericordia quiero y no sacrificio. Tiene mucha profundidad lo que el Señor les hacía notar. Misericordia quiero. Perdemos la noción, perdemos la ubicación. Dios quiere que abramos nuestros ojos, que echemos a andar nuestro discernimiento, que busquemos siempre estar en el perfecto equilibrio, y el perfecto equilibrio es andar en el Espíritu. Y no vamos a andar en el Espíritu si no buscamos tener comunión con Dios.
utilizando en esa comunión los principios establecidos por Dios en su palabra, no los preceptos, no los mandamientos de hombre, por muy espirituales que sean, por mucha influencia que puedan tener. Hay que discernir, hay que examinar, hay que mantenernos en comunión con Dios bajo sus principios. Nunca hay que dejar de lado la preeminencia de todo que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos es por gracia. Nada puede venir de lo que hagamos. Tenemos que hacer, sí, lo que tenemos obligación de hacer por ser hijos de Dios, por ser parte del reino de Dios, seguir los principios del reino, los principios establecidos por Dios en su palabra, sin distorsionar, sin agregar, sin crear preceptos y mandamientos de hombre que a veces les damos mayor importancia que la misma palabra, lo mismo que los fariseos. Por eso la dura llamada de atención que el Señor hacía a los fariseos, a los escribas, porque ellos se habían olvidado de la esencia de la ley, se habían olvidado de los mandamientos de Dios y los habían sustituido por mandamientos de hombres, y le daban más importancia a esos mandamientos de hombre que a los mismos mandamientos de Dios. E incluso los mismos mandamientos de Dios los habían distorsionado. Los habían distorsionado y se los enviaban a los hombres. Por eso dice el Señor, la letra mata, pero el espíritu edifica. Y el Señor les reclamaba, ¿cómo es posible que ustedes... Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando ellos les piden ayuda y ustedes no les dan ayuda, porque dicen, la ayuda que yo te podía dar es el diezmo y la ofrenda que yo voy a dar. Y hace críticas. A él lo criticaban por no respetar el sábado, porque sanaba en sábado, y les hacía ver que había sido creado el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado, y que delante de Dios es mejor bendecir a alguien en sábado, como en su caso, sanar a una persona que por tanto tiempo había estado enferma. Eso le era agradable al Padre, darle bendición a uno de sus hijos, aunque fuese en sábado. Cristo dijo, no vine a abrogar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. A darle cabal cumplimiento a la esencia de la ley. La esencia de la ley es justicia, misericordia y verdad. Cuando él estaba sanando en sábado, estaba empleando esa misericordia, estaba ajustándose al cabal cumplimiento de la ley. Y el fariseo se veía en que había dejado de respetar el guardar el sábado y había perdido de vista la esencia de la ley. Por eso Cristo fue tan duro en criticarlos. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos esas mismas actitudes? ¿Cuántas veces en la iglesia creemos tener un nivel espiritual elevado porque nosotros practicamos, porque nosotros hacemos, porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia? Eso no significa que no hagamos cosas buenas, pero que tengamos en consideración que son nuestra obligación como hijos de Dios, y que no son meritorias ni para perder salvación o para ganar salvación, ni para ganar la aprobación de Dios, ni que son meritorias para obtener las bendiciones de Dios. Tenemos que entender que todo eso es por gracia soberana de Dios, y Dios lleva a cabo su obra con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Más bien debemos escoger que sea con nosotros. Heme aquí, Señor, humillados, y que cuando
Dios se manifieste y que obre a través de nosotros, siempre, siempre tengamos en cuenta que la gloria es para Él y que es por los méritos de su Hijo en la cruz del Calvario que suceden las cosas. Y debemos sentirnos agradecidos y honrados porque tal vez fuimos usados como instrumento única y exclusivamente. A Dios nos llamó para ser testigos, para ser partícipes de lo que Él hace, y que todo es por gracia y que todo es por los méritos de Cristo. Oremos, hermanos. Vamos a seguir en las siguientes predicaciones, abundar un poquito más todavía sobre estos aspectos. Esto fue así como que otra vez una introducción un poquito extensa, y establecer los principios a través de los cuales nos debemos regir y entender, pero no vamos a entender hasta que no abundemos repitiendo muchos principios, muchas cosas. Yo voy a seguir abundando sobre el legalismo que se da en las iglesias, y abundar todavía más. Les digo, esta fue introducción, vamos a abundar más. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Dios mío, ojalá haya sido de edificación y de preparación para profundizar un poquito más, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú nos des un corazón y una mente abierta y atentos, Padre, porque lamentablemente esta plaga del legalismo sigue manifestándose en tu iglesia, Señor. Y son plagas muy sutiles, muy poderosas, porque tienen una influencia y llegan a envolver a algunos hermanos, y todos con esta naturaleza caída tenemos una tendencia al legalismo. Ayúdanos a seguir abundando para entender, para clarificar, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos ayude a ubicarnos, a entender y ubicarnos y buscar, Señor, asegurarnos de que hacemos las cosas que te agradan y que actuamos en base a tus principios, en base a tus enseñanzas. Más adelante abundaremos con más palabras, Señor, con más fundamentos. Esto fue una introducción y vamos a tratar de desarrollarlo más para ser edificados, Señor, y para ser advertidos, porque esta plaga está presente, Señor, y en cualquier momento puede brotar, ya sea en nosotros o ya sea en los demás hermanos. Y vamos a entender, Señor, cómo tú trataste en tu tiempo y después en las epístolas del apóstol Pablo este asunto. Ayúdanos, Padre bendito, a entenderlo. Te damos gracias en esta noche por mis hermanos que se conectaron y por los que tuvieron paciencia, y ojalá sea de bendición. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y los esperamos mañana. Mañana hay otra predicación. Y primero Dios, seguiremos con este tema en otras predicaciones posteriores. Dios les bendiga.